canal formativo sobre maternidad y paternidad. Mi nombre es Sira Bellot, enfermera pediátrica y cofundadora de la empresa Baby Planner Barcelona, los únicos consultores privados con profesionales capaces de ofrecerte cualquier servicio o producto que necesites en el momento de convertirte en mamá o papá. Hoy me gustaría hablaros sobre el parto y las diferentes formas que existen, así como ofreceros algunas indicaciones para cuando llegue el momento. El parto es probablemente lo más temido del embarazo, sobre todo para las mamás primerizas, a las que todo les puede resultar novedoso y les asalta infinidad de dudas. ¿Irá todo bien? ¿Me dolerá mucho? ¿Cómo puedo ayudar a mi bebé a salir? En este caso, para evitar que las dudas te asalten, recuerda que el primer paso es la información y que ésta sea de calidad como la que vamos a intentar proporcionarte aquí hoy. ¿Qué es un parto? ¿A cuándo se remonta su historia? Evidentemente, el parto es un proceso natural y normal dentro del proceso evolutivo de la mujer. De no ser de esta manera, no estaríamos ahora aquí. Al comienzo de la humanidad, probablemente 40.000 años antes de Cristo, el parto era atendido por los hombres que se encontraban con las mujeres en el momento del alumbramiento. Sin embargo, ya en el año 6000 a.C., algunas mujeres adquirieron mayor experiencia que otras en el arte de la ayuda del nacimiento. Por ese motivo eran llamadas con más frecuencia durante el trabajo de parto. Este se cree que fue el inicio de la figura que hoy conocemos como comadrona. El documento, que hace tiempo que existe en la mayoría de países europeos, aquí hemos tenido que esperar hasta el año 2007 para que el Ministerio de Sanidad Pública y Política Social lo publicase bajo el nombre de Estrategia para la Atención al Parto Normal y con ello unificase procedimientos en la manera de atender los partos normales. Si hablamos de partos, encontramos varias formas de realizarlo. A continuación procederemos a comentarlos uno por uno. Comenzamos por el parto normal. Este se define como el parto de comienzo espontáneo, que presenta un bajo riesgo al comienzo y que se mantiene como tal hasta el alumbramiento. En este tipo de parto, el bebé nace sin ningún tipo de ayuda en posición cefálica entre las semanas 37 y 42. Estamos hablando que entre un 70 y un 80% de todas las gestantes se pueden considerar que darán a luz mediante un parto normal. Otro tipo de parto es el parto vaginal. Se considera parto vaginal cualquier alumbramiento que dure entre 3 y 18 horas y se componga de las siguientes fases: dilatación, expulsión o nacimiento o alumbramiento posparto. Este tipo de partos, el bebé está colocado en la denominada posición fetal, la cabeza hacia abajo y la cara hacia la espalda de la madre, facilitando su expulsión normal por la vagina, de forma que la madre y el bebé no corren peligro durante el alumbramiento. En el parto vaginal, la anchura de la entrada pélvica determinará si es posible, es decir, la distancia entre el borde trasero del pubis y el extremo superior del sacro, pues debe ser de 11 centímetros. De no ser así, no podría ser posible este tipo de parto, aunque no hay que olvidar que existe una cierta flexibilidad tanto en la pelvis de la madre como en los huesos craneales del bebé, que aún no están soldados entre sí y pueden influir en la expulsión. Profundizando un poco más, pues en el funcionamiento de un parto vaginal podemos diferenciar dos subtipos en función del instrumento quirúrgico que se utilice. Pues tenemos el parto vaginal asistido por forceps y por otro tenemos el parto vaginal asistido por ventosas. En ambos casos, con las ventosas o con los forceps se utilizan estos utensilios para ayudar a salir al bebé del canal de parto, pero su uso suele estar limitado a partos difíciles en los que el médico será el que recomiende su utilización. ¿Y cuándo va a ser esto? Tenemos dos posibles situaciones. Un posible es que has estado empujando mucho tiempo y estás agotada, otro que el bebé está casi afuera y presenta una frecuencia cardíaca irregular, por la que no es conveniente que permanezca más tiempo en el canal de parto, y entonces el médico necesita sacarlo lo antes posible. Si seguimos hablando de partos, pues otro tipo podemos llamarlo parto medicalizado.
que puede ser un vaginal o por cesárea, y es el que se suele practicar en los centros sanitarios de manera rutinaria. Estos procedimientos son practicados sobre una embarazada sana, sin riesgo elevado para ella ni para su bebé, y se caracterizan por tratar a todas las mujeres de igual manera sin diferenciar su situación basal. Otras de las características pues pueden ser el ingreso de la madre antes de tiempo sin que exista síntoma de parto claro, el rasurado vulvar antes de la intervención, así como el enema evacuante administrado por el personal sanitario. También se caracteriza por la episiotomía para facilitar la salida del bebé, aun cuando no es del todo necesaria, o la ligadura del cordón umbilical nada más salir el bebé, separándolo de su madre sin un contacto previo. También se define como parto medicalizado por la inducción de las contracciones por medio de fármacos, ya sean pues vía intravaginal o goteo intravenoso. Para ello se utiliza un medicamento denominado oxitocina, muy común en estos procedimientos. Este tipo de parto consta de una serie de procedimientos para los que la mujer tiene que estar acostada, muchas veces con las piernas elevadas y sujetadas. Esto hace que la limitación de la movilidad pues sean otras de las características destacables de este parto. Nos podemos encontrar también en parto natural, es aquel en el que no se recurre a ningún tipo de medicación para dar a luz. Consiste en dejar hacer a la naturaleza sin que nadie, pues apenas sin tecnología ni medicación. Estamos hablando de que ni siquiera analgésicos como la anestesia epidural son requeridos y a su vez tampoco existe la atención médica artificial, monitoreo fetal, cesáreas, episiotomías, entre otras cosas. Por tanto, este tipo de parto es el que la mujer la que va a conducir el proceso de su parto y el alumbramiento de la forma que le resulte pues más cómoda. La seguridad durante el parto es lo más importante para que tanto el bebé como la madre no sufran ningún daño. Por ello, los especialistas encargados de acompañarte estarán siempre alerta por si algo fuera pues de una manera incorrecta. Durante el parto natural, las mujeres tienen la libertad de moverse adoptando las posiciones de las que se sientan más cómodas. Además, a menudo se recurre a técnicas para aumentar el confort, pues como pueden ser la hidroterapia, los masajes, compresas tibias y frías, pues son de gran utilidad, también como ejercicios de relajación o meditación. Ahora podemos hablar de otro parto, pues será el parto por cesárea o parto abdominal. Este parto es aquel en el que el bebé no sale de forma natural por la vagina, sino que es extraído mediante una operación quirúrgica conocida por el nombre de cesárea por el abdomen de la madre. Algunas de las condiciones para que esto suceda pues pueden ser una posición difícil del bebé, una cirugía previa en la madre que por su localización puede avisar al médico de la dificultad de un parto normal, u otros motivos específicos de cada persona. Sin embargo, lo más común es que se realice cuando surgen complicaciones imprevistas en el mismo momento del parto. Infórmate con tu especialista porque te ayudará a estar más tranquila en el caso de que te toque pasar por ello. Seguimos hablando, pues ahora vamos a un parto inducido. Este parto es aquel que se realiza bajo decisión previa del médico, principalmente para resguardar la salud tanto del bebé como de la madre. Y existen varias situaciones o razones para realizar este parto. Pues por ejemplo, un embarazo de más de 41 semanas, un desprendimiento de placenta o una rotura prematura de membranas, lo que se conoce como romper aguas antes de tiempo, ¿vale? El crecimiento intrauterino retardado también es un motivo, o por infección del líquido amniótico, normalmente causado por la defecación del bebé dentro del útero, que se conoce como el nombre de meconio. Independientemente de estas causas, debemos tener cuidado con la diabetes y la hipertensión arterial, que también pueden influir en la decisión de inducir el parto. Vamos a hablar ahora del parto prematuro. Se considera pues que un parto es prematuro cuando se produce entre las semanas 28 y 37 del embarazo.
Este tipo de parto pretérmino o prematuro aparecen en un 5 o 10% de las embarazadas y no hay causa común para esto, aunque sí hay algunas, por ejemplo, el estrés es una de las principales, los antecedentes de salud de la madre, en especial pues si ha sufrido alguna infección o también pues si tiene hipertensión o diabetes, entre otros muchos. Los malos hábitos también pueden influir, como fumar, beber o consumir drogas, que puede ser un factor muy importante. Cuidado también, pues si se ha sufrido un aborto o un parto a pretérmino previos, puesto que estadísticamente se ha comprobado que hay una relación con los siguientes partos. Aunque, aun pareciendo que las causas pueden ser muchas y diversas, ninguna es garantía al 100% de que se vaya a producir el parto prematuro. También hablamos otro tipo de parto, el parto de nalgas o de pies. Un par de semanas antes del parto, la mayoría de los bebés se mueven a la posición requerida para poder salir correctamente por la vagina de la madre, es decir, con la cabeza más cerca del canal de parto. Pero puede ser que esto no suceda y por el contrario el bebé tenga los pies más cerca del canal de parto. En este caso, esto se conoce como la presentación de nalgas y, por tanto, estamos delante de un parto de nalgas o pies. Este tipo de partos ocurren en aproximadamente una de cada 25 nacimientos, por lo que podemos decir que se da en un porcentaje pequeño de los casos. ¿Cuáles son pues sus diferentes tipos de presentación de nacimiento de nalgas? Tenemos nalga completa, presentación incompleta o podálica y por último presentación de nalgas francas. Las causas son, pues por ejemplo, no se entienden, ¿no? Pero sin embargo los datos muestran que un parto de nalgas es más común en las diferentes situaciones. Pues tenemos embarazos múltiples, cuando hay antecedentes de parto prematuro, cuando el útero tiene demasiado líquido amniótico o demasiado poco, cuando hay un útero de forma anormal o un útero con crecimientos anormales en el que puede haber fibromas. Y lo encontramos también en las mujeres que tienen placenta previa. Hablamos de placenta previa cuando la placenta, normalmente adherida a la pared del útero mediante vasos sanguíneos, está situada cerca o sobre el cuello uterino, obstruyendo su abertura. Seguimos ahora con otro tipo de parto, el parto múltiple. Decimos que en un embarazo múltiple pueden ser gemelos idénticos o monocigóticos o mellizos, a veces llamados gemelos fraternos o dicigóticos. También puede haber trillizos, cuatrillizos, quintillizos, pero ya sabemos que es menos habitual. Un embarazo típico de un solo bebé pues dura más o menos unas 40 semanas, mientras que un embarazo de gemelos puede durar entre 35 y 37. Por tanto, el riesgo más habitual asociado a los partos múltiples es el parto prematuro. A nivel estadístico podemos decir que más de la mitad de los gemelos nacen prematuramente y que el riesgo de prematurez aumenta en los partos múltiples, de orden superior. Es decir, a mayor número de bebés, mayor riesgo de parto prematuro. Otras de las complicaciones también puede ser preeclampsia o hipertensión arterial durante el embarazo, diabetes gestacional o problemas placentarios o de crecimiento fetal. La mejor forma de tranquilizarte en este tipo de partos es rodearte de una red de apoyo con médicos capacitados o un personal sanitario preparado para actuar en cualquier momento que se requiera. En este sentido, siempre puedes contar con empresas como Baby Planner Barcelona, que está compuesta de profesionales con años de experiencia colaborando en este tipo de partos. Por último, tenemos el parto en el agua. El parto en el agua, parto acuático, está de moda y ha tenido mucho éxito, principalmente debido a que es una técnica muy poco invasiva. Al ser un parto natural sin uso de medicamentos, muchas embarazadas lo ven como la opción ideal cuando el embarazo es de bajo riesgo. ¿Cómo es un parto en el agua? Una vez que la mujer se encuentra en la etapa activa del parto, debe ser sumergida en el agua. Si lo hace antes, será más difícil que pueda empujar y por lo tanto el trabajo de parto será más dificultoso. Esto quiere decir que la mujer no debe entrar en la bañera antes de que el cuello del útero se haya dilatado por lo menos 5 centímetros. El agua debe estar templada para que la embarazada se encuentre cómoda y relajada y su útero no se contraiga.
Cuando ello suceda, el cérvix dilatará más pronto, evitando que el cansancio se apodere de la embarazada. Algunas mujeres que han vivido esta experiencia aseguran que es muy placentera y que las contracciones son menos dolorosas gracias a esta técnica, y la agradable sensación de flotar ayuda a poder cambiar de posición con facilidad. Por tanto, ¿cuáles serían las ventajas del parto en el agua para la madre? Es un parto natural que ofrece comodidad para estar en posición vertical. El agua tibia relaja los músculos durante el parto, tal y como ya hemos comentado, y esto favorece la dilatación. Pues eso, son raras las veces que se necesita de medicamento y anestesia, y en pocos casos se realiza episiotomía. Y la figura del padre pues participa activamente durante este momento. Pero no solo son ventajas para la madre, sino para el bebé. También encontramos algunas, como la de no separarse de su madre en ningún momento, y por lo tanto una reducción del estrés, y últimamente también se ha visto que su desarrollo motriz es mejor que el de los otros niños que no han nacido en el agua. Y hasta aquí, pues simplemente recordar las últimas semanas antes de dar a luz. Es un momento de tranquilidad ideal para dejar listos los últimos detalles antes de la llegada del bebé. Tener preparada la maleta para el hospital a partir del 7º mes. Es recomendable revisar el plan de parto con el centro donde vamos a dar a luz. Dejar lista la habitación del bebé para cuando lleguemos y esté todo preparado. Tener claro quién va a estar contigo en la sala de partos. Pues son todo esto decisiones muy importantes y que hay que preparar con anticipo. Por último, no olvides informarte sobre tus derechos y los de tu pareja por haberos convertido en mamá y papá, como las 16 semanas de baja maternal, la hora diaria de lactancia materna una vez vuelvas a incorporarte al trabajo. Y bueno, gracias a todos por escucharnos durante este ratito. Os agradecemos vuestro interés en Baby Planner Barcelona. Os recordamos nuestras formas de contacto, que ahora están apareciendo en la pantalla, y quedamos a vuestra disposición en caso de querer comentar cualquier cosa relacionada con el parto, maternidad, paternidad. Y hasta pronto, gracias, y hasta el próximo vídeo.